vamos a mirar algunos pasajes, pero también vamos a mirar el significado, vamos a como a ir desglosando la palabra. Yo los dejo con algunas noticas que encontré acerca de esta palabra. Dice aquí, acerca de la palabra compasión, dice, esto lo encontré en un diccionario bíblico, pero entonces aquí está un poco más especificado, entonces voy a leer primero este que es como general, pero habla de varias palabras, o sea, da como unas palabras para referirse al significado, pero no, pues de todas formas cada una de esas palabras también tienen un significado diferente. Entonces, respecto a la palabra compasión, habla acerca de benignidad, bondad, misericordia, piedad, ¿sí? Pero entonces voy a dejarlos un momento acá. Le voy a entregar aquí a mi hermana Luz Mila para que porfa lo leas aquí en el diccionario bíblico que está más desglosadito y vamos mirando desde aquí, allá abajo. Eso, léelo por favor en voz bastante fuerte. Dice compadecer, compasión, sí, ahí. Y compasivo. Sí, ahí. Dice, a ver, Bien fuerte para que compadecerse, tener compasión, sentimiento de angustia debido a los males de otros. Se usa de la compasión de Dios. Segundo, será como primero. Dice esplangenizomai, ¿eso de qué es? ¿Griego? Ser movido en las entrañas de uno, que es esplagena. Ser movido a compasión, anhelar con compasión. Se registra frecuentemente de Cristo hacia la multitud y hacia los suficientes individuales. Y hacia los sufrientes individuales. Del ruego, ahí tienen unas notas de versículos. Dice, del ruego de un padre en favor de su hijo poseído por un demonio. Del padre en la parábola del hijo pródigo. Aquí dice Moulton y esos serán que y Milligan consideran que este fue un verbo acuñado en el seno de la diáspora judía. Véanse misericordia, mover, tener compasión. Tercero, supanteo, eso también es griego, del griego, supanteo. Generalmente ahí dice, cuando es griego dice GR, cuando es latín dice el LEA, algo así. No dice ni, antes viene es otra letra ahí como hebrea, yo creo. Entonces el hebreo. Sufrir con otro, con pasto, sufrir. Sí. Ser afectado similarmente. Castellano dice simpatía, tener compasión de, en hebreo, es una cita bíblica. Sí. En Hebreos 10:34 de compadecerse de aquellos en prisión. Sí. Y en Hebreos 4:15 de Cristo como sumo sacerdote, compadeciéndose de nuestras enfermedades. ¿Seguimos ahí con nombres? No, dejémoslo hasta ahí y vamos para que podamos como entender qué es esto que estamos leyendo, esa partecita. Pues, y para poder apuntar también si quieren. Pero bueno, entonces, ¿qué estamos viendo en esta primera parte? Entonces, respecto al significado, ¿qué podemos resumir de eso que acabo de leer? O sea que hay tiene como varias acepciones, ¿no? Porque dice que la compasión, según lo que leí, entonces ahí también que es como un sinónimo de piedad, de benignidad y de... Yo lo entendí así. Sí, ese fue el primero que leímos acá, ¿sí? En donde habla acerca de otras palabras. Que la compasión es como ese sentimiento de angustia por lo que le sucede a la otra persona, a
algo Por los así. males de otros. Por los males de Ujú. otros, sí. Que es también como ese dolor del padre hacia un hijo, cuando también debe estar pasando por algún momento. Pues no, Sí. no dice exactamente con esas palabras, pero así lo entendí. Sí, sí, sí. ¿Qué otra cosa? Y de Dios como para con el pueblo, como para con nosotros, algo así. Ujú. No recuerdo así más. Sí, muy bien. Entonces, en la primera parte dice acá que es el sentimiento de angustia debido a los males de otros. Entonces, cuando nosotros decimos un sentimiento de angustia, es como uno no quisiera angustiarse, ¿verdad? Pero dice que es un sentimiento de angustia de ver a otro que está sufriendo. Entonces yo veo a mi hermana Clemencia que está enferma, yo me angustio y yo digo, Dios mío, y oro por ella para que el Señor la sane, ¿cierto? Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es como la primera parte, y dice aquí también que ser movido en las entrañas de uno, o sea, una cosa como que de verdad, como un desgarro por dentro, ¿cierto? Una cosa desgarradora, dice ser movido a compasión, anhelar con compasión, se registra frecuentemente de Cristo. Dice aquí, dice, se registra frecuentemente de Cristo hacia la multitud y hacia los sufrientes individuales. Entonces, aquí en estos versículos que aparecen acá podemos ver el ejemplo de Jesús cuando tuvo compasión, ¿sí? Yo tengo acá también unos versículos, pero me gustaría mucho que miráramos más bien los de la compasión de Jesús para que nosotros podamos entrar ya en el carácter compasivo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá varios versículos. Dice el primero de ellos, Mateo 9:36, y vamos a mirar los contextos, ¿vale? Los contextos, entonces vamos a leer un poquitico antes, un poquitico después para entender de qué nos está hablando. Entonces, Mateo 9:36. Aquí hay un título que dice la mies es mucha. Entonces vamos a mirar qué dice la palabra en ese pedacito. Versículo 35 al 38 voy a leerlo, ¿listo? Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿cierto? Entonces vemos cómo el Señor, si nosotros llevamos esa palabra de compasión, ¿cierto? El Señor veía a las multitudes y su corazón se conmovía. Aquí también, como veíamos ahorita en el significado, ser movido en las entrañas de uno. O sea, que el Señor se le conmovía en sus entrañas. Él decía, mire toda esta gente perdida, con un pie en el infierno, ¿cierto? Entonces se conmovía de ellos, pero también vemos acá como él dice, ocurre esto, pero también ocurre la respuesta a ese sentimiento que él tenía. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, ¿cierto? Más los obreros pocos. Rogad pues, entonces la oración nuestra todos los días debe ser esta, o una de las oraciones que hacemos, porque oramos por varias cosas, ¿cierto? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es necesario llevar el evangelio, ¿verdad? Vamos a mirar otro ejemplo, aquí también en Mateo, capítulo 14, versículo 14. Dice, pero vamos a leer desde el 13, 14 desde el 13 hasta el 21. Estoy leyendo como los parrafitos en donde aparecen títulos. ¿Mateo qué? ¿14? 14, sí. Mateo 14, del 13 al 21. Dice aquí, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto
y apartado, a un lugar desierto y apartado, perdón. Y cuando la gente lo oyó, les siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, bueno, pero terminemos de leerlo a ver si nos habla algo más acerca de esto. Dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces vamos a mirar el contexto de esta parte, en el versículo 13, donde dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, ¿cierto? Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Qué había ocurrido antes? ¿Qué fue lo que oyó Jesús? Jesús oyó acerca de la muerte de Juan el Bautista. Eso es lo que ocurre antes, ¿cierto? Entonces, ¿él qué quiso? Él quiso irse a un lugar desierto y apartado, como para poder llevar su dolor por la muerte de su primo, y de también, no solamente era su primo, sino que también era un compañero en el ministerio, ¿cierto? Entonces, dice que cuando la gente supo que Jesús estaba ahí, le siguió a pie desde donde, ¿sí? Desde las ciudades. Se fueron caminando desde las ciudades hasta el lugar donde él estaba. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. Volvemos y vemos que, así como el Señor vio la multitud, en este que leíamos ahorita en el 9, había también una multitud, ¿cierto? O multitudes, dice, al ver las multitudes, dice el versículo 36, tuvo compasión de ellos. Entonces vemos acá 2 multitudes en esta parte de la compasión. Y en esta multitud dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, en el primer punto que estamos viendo, vemos cómo el Señor les dice a los discípulos que rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. En el segundo, estamos viendo que vio las multitudes y fue que los sanó. A los que estaban enfermos los sanó. Porque si seguían a Jesús era porque Él les sanaba, porque, ¿cierto? Entonces, y adicional a eso, también les da de comer. Si vemos aquí más adelante, ¿cierto? Ahí en lo que ya leímos. Pero entonces aquí la palabra importante es esta: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, bueno, vamos a mirar el siguiente versículo y ya. Mateo 15:32, pero entonces ya les digo desde dónde para que ustedes me colaboren ahí con la lectura. Vamos a leer del 32 al 39, ¿listo? Mateo 15, 32. todo el pedacito, 32 ¿Al 39? al 39. Mateo Espérenme un momentito. 15, 32 al 39. Sí, señora. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas.
y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. O sea que aquí él les da de comer, la compasión y el alimento, ¿no? Sí. En el otro los sana. En el primero se compadece de la salvación, o sea que está, yo lo veo así. En el segundo los sana las enfermedades. Y en el tercero les da alimento. Ah, listo. Sí, en el 32 entonces dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. También tuvo compasión de la multitud Ujú. y los alimentó. Exacto. Listo. El siguiente está en 18:27. También de Mateo. Sí, estamos haciendo recorrido por Mateo. 18. 18:27. Bueno, pero entonces aquí tenemos un pasaje que es desde el 23. Vamos a leer del 23 al 35. En Mateo 18, Sí, Mateo 18, 23. del 23 El 31. al 35. Voy a leerlo, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue, le echó en la cárcel y hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Pero entonces aquí estamos viendo una palabra diferente, ¿no es cierto? Aquí ya no vemos la palabra compasión, sino misericordia. Sí, misericordia siendo, o sea, compasión siendo traducida como misericordia. Misericordia. A ver. A misericordia. Toma, niño. Listo. Entonces, en el primero vimos ¿cuál? Que rogara al Señor de la mies por obreros para la mies. Sí. En el segundo vemos la sanidad. Sanidad. En el tercero vemos Que da alimento. que da alimentos. Y en el Los otro que alimenta. perdona, Y en este está hablando acerca del perdón, Sí. ¿cierto? Y si nosotros miramos en el contexto, está hablando de cómo se debe perdonar al hermano. Y aquí había una palabra que me llamaba la atención, un versículo que me llamó la atención. Dice acá, miren, el 25 dice: a este, o sea, el que debía, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a él, a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces me llamaba la atención ahorita que lo leíamos,
porque la persona cuando no es perdonada, no está afectada solamente la persona, sino sus familiares, su alrededor, ¿sí? Cuando no ha sido perdonado. Pero aún también vemos cuando cambia y ya no es él, o sea, ya ha sido él perdonado, y cuando él no perdona, dice acá el 28, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, otra vez haciendo lo mismo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Sí? Entonces vemos ahí también cómo cuando una persona es echada en la cárcel está afectándose también su entorno, ¿cierto? Porque deja una esposa, deja unos hijos y esa persona entra como en esa cárcel. Entonces dice en los versículos acerca de la misericordia, dice el 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces la palabra aquí sería entonces también, como dice, compasión, ¿cierto? Entonces, haber sido movido a misericordia, compasión, con la necesidad que tenía también el consiervo, diciéndole, por favor, perdóname, yo te voy a pagar, yo te voy a, ¿cierto? Bueno, miremos que el versículo siguiente dice acá, 20. Mateo 20. De Mateo 18. Sí, no, 20, Mateo 20. A Mateo 20. Sí. Mateo 20, acá podemos leer desde el 29 hasta el 34. ¿29 qué? 20, 29 al 34. Dice acá, al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Entonces vemos aquí también otra sanidad y algo que estuve también revisando acerca de esto es como el clamor que tiene que ver. Vamos a parar un momentico con los versículos ahí. El clamor que tiene que haber por la compasión, ¿cierto? Entonces, hablábamos o veíamos acá en la primera parte que dice que es un sentimiento de angustia debido a los males de otros. Y el martes que estuvimos viendo lo de evangelismo, de todas formas esta palabra estaba pensando mucho acerca de esto y hablaba en varias oportunidades el predicador acerca del amor, ¿no? Y de que lo movía a uno, lo que debería moverlo a uno es el amor y la compasión. Y veo una parte igual, una palabra igual, y es esa angustia, ¿cierto? Y lo encontré también en otra parte como extremo dolor y aflicción, dolor interno profundo, agudo, interior, por la condición, tanto que tenemos nosotros, muchas veces como pecadores, como personas que todavía nos falta tanto por cambiar, pero también por lo que pasa alrededor de nosotros, o sea, por nuestros familiares, por los vecinos, ¿sí? Entonces veíamos y hablábamos también el martes acerca de esa indiferencia, pero cómo es necesario pedirle al Señor que nos dé realmente compasión, ¿sí? Compasión, porque, y bueno, y entonces habla otras cosas acerca de
de esa angustia. Entonces esa angustia es un profundo dolor, es un profundo pesar. Y si nosotros nos damos cuenta en estos pasajes que estábamos leyendo ahorita, por ejemplo, cuando estaba este último que leímos ahorita, cuando los ciegos estaban clamando, ellos gritaban. O sea, el clamor no es una No es una oracióncita. palabra, que es lo que yo tanto le he dicho a Marepa, muchas veces decimos, Señor, clamamos que tú nos envíes el pan de hoy, Ala. No, porque es que el clamor no es una palabra, es un verbo. Es como un Y llanto, es un grito de angustia, de desesperación, ¿sí? De hecho, el clamor, usted lo puede clasificar como un tipo de oración. Sí. No más niños, por favor. Entonces, yo puedo decirle, ay, Señor, te clamamos que, pues, por la salud de Manuel. ¿Eso es un clamor? No. No, un clamor es un grito desgarrador. Una cosa que cuando los demás lo escuchan se conmueven. Entonces, ¿qué significa esto? Porque, dense cuenta, el clamor de la persona, generado por la situación que sea, llega al corazón de Dios. Pregunta, ¿ese clamor toca a Dios o no lo toca? ¿Qué genera en él? ¿Ustedes qué dicen si no lo que estamos leyendo ahí? Compasión se conmueve de nosotros. Perfecto. Cada texto que Astrid ha estado leyendo nos muestra, yo me acuerdo que a veces decimos que los milagros son como una señal que Dios da para traernos. Sí, sí, sí. Pero yo me acuerdo que una vez decía, no, Dios los milagros los hace y las sanidades es por amor. Claro. Alguno dirá, pero ¿cómo así? Pastor, luego no tienen un propósito. Yo le digo, mire, yo le digo, los milagros muchas veces tienen un propósito, o uno puede decir, tal vez sí. ¿Sí? Tal vez sí, a veces sí. Más que los milagros, y que, voy a explicar esto. Ustedes en la Biblia encontrarán cosas como parecidas. Por ejemplo, milagros, ¿sí? Maravillas, ¿qué más? Prodigios y Señales. señales. Las voy a retar a que mediten un momentico cuál es la diferencia entre esas cuatro categorías, porque todas parecen exactamente iguales, Igual ¿verdad? no lo son. Pero cuando uno va a escudriñar, son distintos. Claro. Entonces, por eso, para que así, cuando yo les digo a ustedes que Dios hace los milagros más que con un propósito, ¿sí? Es por amor. Exacto, es su ser, es su esencia. O sea, él no puede pasar al pie del enfermo y decir, No conmoverse. Eso, perfecto. Es como a nosotros nos pasa. A nosotros nos pasa, o sea, uno no pasa al pie de una persona necesitada y le dice que se pudra. Y si usted siente eso, yo pienso que el cristianismo, la persona así, está en tela de juicio. Claro. Porque la naturaleza de Dios, ¿cuál es? El amor. Me compadecí de la Se humanidad, compadece. doy a mi Sí. propio hijo para que no pague nadie más por esto, porque además nadie va a ser capaz de pagar ese precio que la justicia, que la legislación divina, que las leyes espirituales del universo requieren, porque hay unas leyes, Satanás las conoce, y las leyes, si usted es un abogado bueno, las utiliza para qué? Para el bien, pero las mismas leyes, si usted es un abogado malo, También Para el mal. perfecto. Entonces, las leyes espirituales, nosotros las podemos usar y con el Señor las podemos usar para movernos ¿en qué? En el bien. Satanás conoce las mismas leyes espirituales y él sabe que se pueden revertir o utilizar para ¿El mal? mal, porque tienen dos vías o dos filos o dos formas de usarse. ¿Sí? Entonces, Dios, cuando usted le clama, no cuando usted dice clamamos. No. O sea, es que son niveles de oración. ¿Sí? Está la oración normal, estamos orando. Pero cuando el Espíritu de Dios se apodera de mí para orar, que es otro nivel de oración, ya ahí no es normal. Hay lágrimas, hay gritos, gemidos, dice la Biblia. Eso.
Pero no es algo natural. Es una oración sobrenatural porque realmente no es tan mía. ¿Sí? Porque más bien la naturaleza del hombre es ser egoísta. Así es. ¿Sí? Decía mi mamá, coma yo, coma mi macho, aunque se reviente el muchacho. Sí, o sea, Como que a mí me importa lo mío y lo de mis polis de... Y la gran mayoría de gente que usted contempla en este mundo Es así. solamente aman a sí mismos y por muchos familias. Sí, así es. Y de ahí para afuera que se friegue el resto del mundo y cada quien mire a ver cómo hace. ¿No? Eso es lo que se llama el afecto natural. Eso no es amor. Esa persona todavía no puede decir que tiene amor. Otro peldaño más arriba sería el afecto fraternal, cuando tengo amor por mis hermanos. Pero Dios es el ágape, amor hasta por los enemigos. Ajá. ¿Sí? Entonces, cuando yo clamo, gimo, grito, esa oración produce en Dios un efecto, que es lo que la Biblia llama la oración eficaz. ahí se la oración eficaz. La oración eficaz del justo, dice. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces, Dios no quiere la oración eficaz del injusto porque ni siquiera la hace. No. Pero usted que es justo delante de Dios por la sangre de Jesús, usted tiene que aprender a hacer oraciones eficaces. Así es. No solo orar por cumplir un requisito. Ay, aquí dijeron que tocaba orar por Kiko Roberto. Sí, Señor, entonces cumplimos. Señor, mira, pobre Kiko Roberto. Ese Kiko Roberto. Sí, sálalo, Señor. No, ay, pues no. Clamar. O sea, uno que tiene que hacer es buscar la presencia de Dios primero. Porque en la presencia de Dios es donde viene lo sobrenatural. Así es. Si Jesús no está, no hay milagros. Esa es la primera ley, es esa. Ellos clamaban, pero en la presencia de quién? De Cristo. Ellos no se iban a poner a clamarle a los fariseos, que ellos sabían que ellos no tenían poder. Entonces, no, primero Jesús. Y cuando llega Jesús, cuando en su presencia estaba así, clame. Ahí las lágrimas brotan con una facilidad, ¿no se da cuenta? Cuando el Señor está, cuando su presencia está, uno se enternece con una facilidad, uno todo como que fluye. Cuando Él no está, uno ora y eso, pero no fluye igual. Ahora, ese clamor toca al Señor, démonos cuenta. El Señor no hace los milagros tanto con un propósito distinto, sí, a las maravillas y a las señales. Por eso es una señal, es algo que se hace con el fin de que todos, ¿qué? Mire, Eso, perfecto. Pero los milagros no siempre. Ni las sanidades. ¿Por qué sana Dios? ¿Por qué Él hace milagros? Porque Él es amor. porque Él es amor. Se duele. Exacto. Claro, Él no soporta ver a Luzmila llorando. Entonces, si Luzmila le coge un trote de oración, pero con llanto, con gemido, el Señor no lo soporta. Es que no es que Él no, ¿sí? Él no logra, Él dice no. Pobre Luzmila, Se conmueve. se conmueve, se compadece. Se compadece, Señor. Entonces, la compasión es el sentimiento interno que sucede en Dios o en el creyente que nos lleva a una acción. O sea, no, eso no es solo que hace con la compasión. ¡Ay, pobre Luzmila! No. Dios dice, pobre Clemencia, está sufriendo por su hijo, por X o Y. Voy a responder. Se compadece. ¿Se compadece de quién? No de la hija. No de mí. De Clemencia, claro, que es la que está Que estoy rogando. está sufriendo, y ese sufrimiento le saca una oración que no viene de la mente, no de las entrañas. Es un gemir, es una cosa terrible que surge de la persona. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Ahora, les propongo esto. Vamos a diferenciar entre esas 4 cosas. Entonces, ¿Vale? Y me van a decir un acto milagroso, porque los 4 son milagrosos, pero los 4 no son iguales. La diferencia entre un milagro, una señal, un prodigio prodigio y una maravilla. y una maravilla. Bueno, maravilla. 4 cosas que la Biblia nos habla que Dios hace. Entonces, no, bueno, a ver.
Entonces ya dijimos, Dios sana y hace milagros normalmente. ¿Por qué? Por Porque amor, Él no Padre. puede estar indiferente frente al sufrimiento humano. Él no logra eso. Porque Él es ¿qué? Amor. Amor. Entonces, a veces, imagínense, Dios sana a una persona y a veces decimos, oiga, pero ese es mucho bandido, Dios lo sanó y lo que hizo fue que se fue a la iglesia. Si Dios hiciera esa sanidad con el propósito de salvarlo, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios sabe cuando una persona al recibir su sanidad se va? Sí, lo sabe. ¿Lo sabe o no lo sabe? Dios sí. ¿Y entonces por qué lo sabe? Si ya sabe que se va a ir de la iglesia y lo va a abandonar. Por su gran amor, ¿no? Porque Él ama, porque no soporta el sufrimiento, porque le duele. Pero entonces, ¿por qué no todos los enfermos son sanados? Porque no todos tienen, uno, la fe, y dos, el amor. El clamor, sí. Clama. La determinación. No voy a salir de este cuarto, Padre, hasta que yo sienta paz en mi corazón de que respondiste mi oración y me agarro ahora. Pero eso tiene que ser determinaciones serias, porque si la oración va a ser de 2 y 3 horas, hasta ya tiene que llegar el punto. Claro. Pero entonces, eso solamente lo hace alguien que tiene una verdadera ¿qué? Fe. Uno. Y dos, una verdadera compasión por el que está orando. Compasión, sí. ¿Sí ven? Pues madre, se me enfermó María Paula. A orar hasta que Dios nos la sane. ¿Cuánto, pastor? 24 horas del día y no salimos de los cuartos hasta que Dios nos la sane. Esa es la determinación que Dios busca para hacer un milagro. Yo quiero poner un ejemplo, pastor. Ya que hablo del tema, en estos días fue sanada por el Señor. Cuando ella asistía a mi amado Jesús en Bogotá, ¿sí? El Señor la sanó, el Señor le mostró cómo la sanó, le mostró hasta la radiografía. Sí, es que Sí, que todo plasma en el pastor sabe la historia. Y resulta que se volvió a enfermar. Está otra vez con los síntomas antes de que el Señor la haya sanado. Obviamente porque ella se alejó, o sea, Ya. obvio, pero en ese caso específico que el Señor la sanó a ella, seguramente ella tuvo fe en ese momento, ¿sí? Pero ya después ella le dio la Sí, espalda. Pero no, a la lo que pasa es bendición. que en ese caso, cuando ella llegó allá, Dios sí la sanó por misericordia, amor, pero es que la fe que se necesita para ser sanado no es tan grande. Porque el enfermo tiene una fe muy natural. Y es el deseo de dejar de estar enfermo. Sí, O sea, sí, sí. todo enfermo dice, hago lo que sea. ¿Sí? Entonces, claro, cuando el poder de Dios está abundante en la persona, la sanidad se produce fácil. En el caso de Liliana fue así, fue muy sencillo. Se le puso la mano en el oído, se oró por ella, chao, y hasta la epilepsia. Y ahorita está otra vez. Se alejó del Señor y lo primero que le volvió fue la epilepsia. Y le dio la espalda Y luego, de una manera brutal, ¿sí? brutal. Pero Cristo advierte, ¿no? Él dice, no peques más para que no te haga algo que peor. Y se le viene algo peor. Bueno, pero entonces los milagros. ¿Cuál es el punto de los milagros? ¿Qué es un milagro? A ver, vamos a definirlo. ¿Quién se atreve a definir un milagro? ¿Qué es un milagro? Milagro, y creo yo que es algo que sucede cuando hay incredulidad humana. No. No, milagro. No, si miramos la palabra milagro, no porque sucede ni cómo sucede. Ah, bueno. ¿Qué es un milagro? Algo Algo sobrenatural. sobrenatural que Dios Que es imposible para un Es imposible. y es un acto sobrenatural de Dios. Ahora, ¿qué es un prodigio? Que es un acto prodigioso, que también está el poder sobrenatural de Dios. Prodigio. ¿Es parecido a milagro? Sí, porque es una intervención sobrenatural de Dios, Sí. pero que no tiene como fin el hacer un bien a la persona, sino solamente el mostrar el poder de Dios. En el prodigio En el prodigio. Ejemplo de un prodigio. se muestra el poder de No Dios. tiene como fin. Sí, no es tanto, sino mostrarle el poder y la soberanía de Dios y aumentar obviamente la fe de la gente. O demostrarle a la gente, fue Dios el que hizo esto, el que habló. ¿Qué me dice un prodigio en la Biblia? Que es un acto milagroso, pero tiene otro fin. Por ejemplo, milagro, la gente tiene hambre
multiplicación de los panes. Sí. Pero todo el mundo, ¿qué? Comió. Comió. Entonces, milagro. Aquí en el prodigio entonces sería como la sanación. No, la sanidad cabe en los milagros. Sí, la sanidad cabe. Es un acto sobrenatural de Dios, pero que beneficia a la persona. Ah. Beneficia. Sí. Y en el prodigio. Prodigio. Dice, se muestra el poder de Dios. Por lo menos cuando la gente pide que llueva, ora por Pero hay un milagro. Hay un milagro. Beneficio. el poder de Dios. En estos días el pastor Mauricio lo mencionó en el estudio que hizo de Sansón, ¿no? No sé si se acuerdan. Ahí decía, este prodigio hizo el ángel de Jehová. Para que la gente entendiera, ¡ay, no era un tipo, era un ángel! ¿Qué hizo el ángel? Que le dio a él ¿qué? Fortaleza para poder No era. no No le dio fortaleza. No, para llegar allá y coger las columnas y No, el ángel no. Ese era el espíritu del Señor. Era el Espíritu del Señor. Ah. Entonces, El ángel, ellos llevaron un holocausto, ¿se acuerdan? ¿Y la gente? Llevaron un holocausto para dárselo al Señor y el ángel estaba ahí. Y luego, ¿qué hizo el ángel? Se subió sobre la columna de humo y en la columna de humo se fue al. cielo. Se llama un prodigio. Cuando Jesús caminó sobre el agua, ¿eso cómo se llama? Prodigio. Prodigio, porque él ahí está mostrando su soberanía y su poder. Bueno, una maravilla. Los prodigios también tienen que ver con algo negativo, digamos de esa manera, o sea, con la furia de Dios, por ejemplo. No, porque el prodigio tiene que ver más como con una demostración sobrenatural de Dios, pero que no está afectando a nadie. Ya. Sí, por ejemplo, el ángel cogió con el palo que tenía y ¡pum! Hizo salir fuego de la roca y se consumió el holocausto. Prodigio. Jesús camina sobre el mar. Prodigio. Prodigio. El ángel se subió sobre la columna de humo. Prodigio. Maravilla. Maravilla, sí. No sabe que Dios es maravilloso porque no dice Sí, que- ¿cuáles son las maravillas? ¿Dónde dice la Biblia? Estas maravillas es el Señor. Pero es todo es Biblia. Fíjense, no sé especular. Todo lo que yo digo es Biblia. ¿Dónde dice maravillas? ¿Cuándo lo menciona? Y ahí sacó la definición. Hace ahí. ¿Cuántos se acuerdan de las cosas que se llaman? Oiga, vea, hablando de eso, ¿quién me dice cuántas fueron las plagas de Egipto? Pero nadie diga primero cartitos. ¿Cuántas fueron las plagas de Egipto? 7. 7. Sí. No me acuerdo Las plagas de Egipto. De 10 años, ¿cuántas? 14, ¿quién da más? Mamá, Me dice que son 7. yo tengo mi mente que son ¿Cuántas dice Astrid? 10, son 10. 10. 10. Se sacó 10, pastora. Esas plagas son llamadas en la Biblia maravillas. Pero no por ahí en sí. Ay, las 10 plagas. Vamos a explorar aquí. ¿Por qué maravillas? Las maravillas, estamos hablando de cosas que cobijan una nación entera. Son una demostración del poder de Dios, pero no específica ni chiquitas. Es como un prodigio, pero a nivel impresionante. Pero ahí muestran el desagrado de Dios. O, Muestran el Éxodo. desagrado. ojo con esto, o el agrado de Dios. Porque también está desmadrado en el cielo, es una maravilla. Sí, el agrado o desagrado de Dios. ¿Está bueno? Vamos aprendiendo cuáles son las tres. Lo que hizo el Señor con su pueblo, con el pueblo de Israel, sacándolos de Egipto. Por ejemplo, abrir el mar, Abrir el mar. Una maravilla. ¿Es una maravilla? las codornices para 3 millones de personas. Las trajo de todas partes y en el desierto estaban. Maravilla. Milagros o demostraciones del poder de Dios, pero a un nivel. Sí, no es que sana a uno.
No una cosa descomunal, una vaina pues impresionante, apabullante, nacional. Y una señal. ¿Y de milagros qué fue? ¿Cuál fue el ejemplo que Es pusiste? lo general, porque los milagros es lo general. Sanación. O sea, lo que es Pero, por una ejemplo- intervención sobrenatural de Dios a favor de una persona o de varias personas. Algo como imposible. Sí, Pero, por sí, ejemplo, cuando la de una- los panes. Milagro. Lo del agua, el agua sobre de la roca, milagro. Prodigios. Se no me acuerdo qué era. Pero sí se puede ser llamado milagro. Señal. Una señal, donde dice este principio de señales hizo Jesús. A ver, El échenme de por la de lo de Caná, ¿no? Las bodas. Las bodas de Caná. ¿Sí? Eso es una señal. Ahora, ¿por qué una señal se llama señal? Que avisa. ¿Para qué están las señales? Perfecto, ¿para qué? Avisar. Tienen un mensaje implícito. Preaviso. O sea, ese sí tiene un propósito completo, la maravilla tiene un propósito, el prodigio tiene un propósito, el milagro es y la sanidad es porque Dios es amor. ¿Se están dando cuenta? Sí. Ahora, que la señal es algo que está diciéndonos algo, ¿sí? Pero hay un problema. Si usted no conoce las señales de tránsito, ¿qué significa para usted una señal de tránsito? Prevención. Perfecto. Que si no las conoce. Las señales indican algo. Normalmente una señal me habla de tiempos. ¿Me habla de qué? Tiempos. Llegó el tiempo de una señal que me está diciendo. Como los tiempos del Señor ahora, ¿no? Como la Lo que está como la venida del Señor. sucediendo. Lo que está Esas son sucediendo. señales que nos dicen Cristo está por volver. Pero ¿para quiénes son esas señales? Para la Pues iglesia. para arrepentirse, Para los que Para estar. conocen las señales. El creyente ve la señal y dice, uy, perfecto, porque conoce el idioma de tránsito de Dios que está en la Biblia. Para el impío, ¿qué significa una señal? Claro. No, pues ni la ve. No lo entiende. ni la quiere oír. No y si la ve, no sabe, no tiene ni idea que no existe. Bueno, pregunta, y entonces, si el milagro de las bodas de Canaán es una señal, la pregunta es ¿qué quiso decir Cristo con eso? Porque eso era un acto que tenía implícito un mensaje. Llegó el tiempo ¿de qué? Porque les aseguro que Jesús no hizo ese milagro para decirle llegó el tiempo de los borrachos. Eso se los aseguro. No. Como que eran muchos borrachos. Como de su ministerio, que iniciaba su De ministerio. como iniciar su ministerio, que ya ¿Qué le está diciendo con eso a Israel? ¿O qué significaba? Que él era el Hijo de Dios. él estaba haciendo milagros, ya él empezaba como a... Hay otro milagro en la Biblia donde el agua fue cambiada en otra sustancia. A ver, ¿qué me dice? ¿Hay qué pasó? Otro milagro donde el agua fue cambiada en otra sustancia. Cuando el mar se puso rojo, En sangre, El sangre, ¿no? el agua, el río. el río. ¿Qué significaba esa señal que le dio Dios a Moisés? Muerte. Sí, que ya estaba Vamos amigos. Comenzó el tiempo de de irse, juicio sobre Egipto. Juicio significa muerte, perfecto, muy bien. Pero ahora Cristo viene y transforma el agua en vino. ¿Qué significa? Adiós amigos. Como de vida. Pues puede ser que empieza el Vida, nuevo pacto, ¿no? vida. Porque el vino, o también juicio sobre Israel. No, el vino en la Biblia nunca significa. Es pacto. Pues cuando uno ve, por ejemplo, cuando uno ve el agua. a Melquisedec entregándole pan y vino, su Comunión en pacto, este caso, puede ser. con Pero en este caso, 6 carros rodados de vino, mejor dicho, vino hasta para dar ya a todos, estoy en plan. Y del mejor vino. Tiempo de boda, de gozo. Les está diciendo, llegó el Mesías. ¿Me están esperando? Aquí estoy. Están necesitando, Israel necesita su qué? Esposo. La señal quería decir, llegó el esposo. Y es tiempo de gozo. Fiesta y celebración.
tiene miedo de Cuéntanos de. Bueno, que el milagro es una intervención de Dios sobrenatural, donde lo imposible se hace posible. Sí, pero a favor, suelta a favor de una Sí, persona a o de favor un grupo de una personas. persona, sí. El prodigio es donde se muestra el poder de Dios, como la soberanía de Dios. O su manejo sobre los elementos, por ejemplo, también se puede decir así. ¿Vamos? Cuando él traspasaba las paredes, caminaba sobre el agua, todo eso. Exacto. La maravilla dice que es donde muestra el agrado, el desagrado de Dios hacia el pueblo o hacia Pero a nivel nacional. a nivel sí, Una cosa multitudinal. inmensa. Exacto, a No es nivel por ahí una cosa multitudinal. No, Josué. Y la señal, entonces dice que es como un mensaje donde Es lleva un acto algo milagroso que lleva implícito un mensaje un mensaje. que nos habla de un tiempo que ha llegado. Un acto ¿Qué milagroso. vamos a jugar? No. A dormir. Entonces están en unas bodas, falta vino, está vino, que es muy claro, ¿sí? Pero para el que entiende, para el que tiene el entendimiento, ¿sí? ¡Ah! El Mesías, Exacto, él es el esposo está en la casa. Gozo, no es tiempo de ayuno, es tiempo de alegría, gozo, fiesta, celebración. Ah, él mismo lo dijo. Entonces, para terminar, la compasión toca el corazón de Dios y eso lo mueve a él. No. Sí, podemos. Y cuando clamamos, él siente qué? Compasión. ¿Y qué hace? Pon. Normalmente por medio de qué? Un milagro. Y llevamos las otras tres son más como de los poder y cosas muy soberanas. Pero si necesitamos un milagro, necesitamos a alguien que se compadezca de la persona y clame, y gime, y grite, y llore, y se desgarre hasta que vea a él. El cambio. Milagro. ¿Por qué? Porque el Señor, mire, el Señor puede que por un momento haga como así, pero Él no va a poder estar así por mucho tiempo. Usted llora, grita y gime. Es como el papá y la mamá. Si el niño llora, pueden estar como tranquilos, pero por un momentico. Pero llega un momento donde que que si hay el necesidad. papá va a ver qué pasó. Porque Y yo se no canto. angustia, ¿por qué llora mi hijo? Y se angustia, ¿no? No se angustian los papás. Claro, Además que no, o sea, no puede estar tranquilo escuchándolo llorar. El llanto. O sea, por dentro uno siente como que un afán, una cosa, como que... Por eso, imagínense todos ustedes llorando, gimiendo, gritando, por pidiéndole a Dios un milagro. ¿Ustedes creen que Dios va a aguantar más de 7 días? No. Pero si oramos así como, ay, Señor, ¿será que tú lo puedes? no. Es que está horrible. Yo le he dicho a Pablo, por favor, el clamor no es una palabra. Si amigas más clamamos. Si vas a clamar, clama. Y si no estás clamando, pide. Pedir. Pero cuando vamos a clamar, es pedir, pero con ganas. Yo no creo que Dios se demore mucho en responder. Sino que a veces se nos acaba la compasión, o se nos acaba como el... Sí, realmente lo que Nos venía. acostumbramos a la enfermedad del otro. Sí. Decimos, O a las situaciones. sí. Ya como que, ay, esa situación no, eso dejémoslo así, que eso ahí no va a pasar nada. Eso no va a cambiar. Pero que lo eso- lindo de los estudios bíblicos que nos iluminan. Sí. A clamar hasta que yo vea la respuesta de Dios. Está aburrido ese Sí, porque uno a veces dice, yo le dejo esto en manos de Dios, pero de ahí Exacto. queda. Señor, sí. No, eso no es fe. Eso No, eso es dejarla, resignarse. Sí, eso es tomar recibo. Oye, niño, Pero no, ¿estás solo? no es fe. Sí, entonces. Mira, el día que usted se canse de su situación, la que sea, y usted se encierra a orar y a clamar, Dios le va a responder. Sí, amén. Pero no se hace. Ajá. Se buscan las soluciones humanas. En vez de buscar es que puede cambiar todo, él puede cualquier cosa. Pero falta ese. Estoy mal financieramente.
paso en la vida, ¿a qué hora se va a meter en el cuarto secreto? Usted a clamar, a orar. No más, Señor, ya no soporto más, levanta. No. ¿Usted cree que Dios no? Responde, claro. Dios mío, yo que lo he visto, pero Dios me llevó a momentos de desesperación para sacar de mí esa oración, que es la que cambia las cosas. Pero una vez tiene un aguante que parece un cuero de hipopótamo. La vida le da palo por donde le quema, mano. Y usted relaja. No, yo en un momento donde ya Me pegaste. explote, pero no contra Dios, sino a pedirle a Dios para que ella situación porque ya se la soporta más. No aguanto más esto. Yo soy el Ya no es tu voluntad. Ya. Sí, entonces, para resumir entonces, chicos nomás, para resumir entonces, hablamos acerca de la compasión, de una angustia extrema, un dolor, ¿cierto? Aflicción, dolor interno profundo, ¿sí? De estar clamando por nuestra condición interna, pero también por la de alrededor. Profundo dolor, profundo pesar, agonía del corazón de Dios, que nosotros podamos saber, ¿cierto? Y podamos sentir ese compañerismo con el Señor y esa agonía en el corazón de Él por los perdidos, por los que necesitan la palabra de salvación. Dice también que hemos llegado a ser muy pasivos, que nos hemos puesto muy gorditos espiritualmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que recibimos, pero nosotros no estamos dando. Entonces, hemos llegado a ser muy pasivos. Y dice que todas las verdaderas pasiones nacen de la angustia. Las verdaderas pasiones por Cristo vienen de un bautismo de angustia. ¿Por qué hablo de la palabra angustia? Porque está asociada a la palabra compasión desde el principio, ¿me hago entender? Sí. Por eso estoy hablando de angustia, pero tiene que ver es con esa compasión porque era la palabra que el Señor a mí me ponía. Dios comparte su angustia y encuentra a un hombre de oración. Lo bautiza en angustia. Entonces vemos ejemplos en la Biblia como en Nehemías. En estos días precisamente estábamos mirando el ejemplo de cómo él con esa compasión que él tenía, ¿qué hizo? Él se quebrantó, él lloró, él madrugó, ¿cierto? Ayunó, dice, empezó a orar día y noche. Entonces dijo, ya no más voy a seguir con lo mismo, sino que voy a cambiar, voy a producir. ¿Por qué? Porque él estaba viendo. ¿Cuál es la primera noticia que le llega a Nehemías? No, es que la ciudad está destruida, la ciudad está, ¿cierto? Jerusalén, Nehemías en el contexto estaba en Babilonia o en Persia, pues en el tiempo en donde ya el Señor les había pedido que volvieran, pero solamente habían reconstruido el templo y necesitaban reconstruir las murallas. Entonces van y le dicen, no, la ciudad está terrible, la gente está mal, no tienen casas, no, mejor dicho, eso está terrible. Y él empezó él se puso mal. Y él empezó a ayunar, a clamar, y el Señor le dio las estrategias para que él pudiera cambiar y transformar toda esa nación, ¿cierto? Entonces, ¿él qué hizo? Se angustió, se quebrantó, lloró. Nuestros corazones deben alinearse al corazón de Dios para saber la petición de Él. Hay un clamor que nosotros tenemos cada uno y creo que ninguno nos vamos de ese clamor, y ese clamor por nuestras familias, empezando por ahí, ¿cierto? Porque nosotros no queremos que ninguno de nuestros familiares se vaya para el infierno. Entonces empezamos con un clamor pequeño pero grande, por nuestros niños, por nuestros esposos, esposas, ¿cierto? Por los hermanos, papás, primos, tíos, sobrinos. Yo me acuerdo que en la época en la que falleció mi hermano, nosotros llevamos tiempo que yo sentía mucho orar por la familia y más porque yo me había venido para Neiva. Yo llevaba menos de un año acá en Neiva y yo decía, Señor, y bueno, mi familia, ¿qué va a pasar con mi familia? Yo sigo orando, o sea, ha pasado los años de los años y ninguno de ellos se ha convertido.
Y yo sigo orando, yo digo, Dios mío, o sea, y yo me acuerdo que en esa época estábamos orando con esperanza. Y cuando nosotros nos dieron esa noticia de lo de mi hermano, que ustedes estaban, todos estaban allá en pleno culto cuando llega la noticia, yo le decía a Esperanza, yo lo único que puedo decir es que tenemos que seguir orando por las familias. Porque uno no quiere saber que uno de nuestros familiares fallece y que se haya ido para el infierno. Entonces, no podemos seguir siendo pasivos, ¿sí? Y en la medida en que nosotros tenemos la disciplina de la oración, pero también ese anhelo por ver el cambio y la transformación de nuestros familiares, de nuestra ciudad, de nuestro país, así mismo se van a generar los cambios y el avivamiento. Pero si nosotros seguimos siendo pasivos, si nosotros seguimos prefiriendo ver televisión que estar orando, o preferimos, no sé, cualquier otra cosa que tiene que ver de pronto ya con nuestros tiempos de tranquilidad, a veces hacer oficio que orar, ¿cierto? O sea, sí, obviamente hay cosas que es necesario hacer, eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero entonces el Señor nos lleva a esto, que tengamos un clamor, ¿sí? Que nuestra pasión por Dios nos lleve a la compasión por las almas, ¿sí? Que nuestra pasión por Dios nos lleve a la compasión por las almas. La compasión nos lleva a predicar, la compasión nos lleva a que Dios toque al que no conoce de Cristo, ¿sí? A orar así, de esa manera. La compasión apunta al perdido, ¿sí? Porque claro, Él tiene compasión de nosotros como iglesia, pero nosotros estamos con Él, nosotros tenemos esperanza, tenemos salvación, pero el que está allí afuera, que no conoce, ¿cierto? No así le digo que voy a hacer oración, que el amor de Dios es el que me mueve para ir allá. Exacto. Entonces, que nuestras casas se conviertan en la casa de Dios, que nuestras casas se conviertan en casas de salvación, que nuestras casas se conviertan en casas de conservar fruto. Entonces, que cuando nosotros prediquemos, podamos allí también conservar ese fruto que son las almas que el Señor lleva a nuestra casa. Que nos queden esas 3 cositas ya para irnos, ¿vale? Entonces, 3 cosas. Estas 3 últimas que estábamos hablando ahorita. Entonces, que nuestras casas sean casas de Dios, casa de salvación y casa de conservar fruto. Vamos a orar en ese sentido. Casa de Dios. Casa de Dios, casa de salvación y casa de conservar fruto. ¿Casa de qué? De Dios, de salvación y de conservar fruto. Y de conservación. Conservar fruto. Sensación de fruto. Casa de Dios es casa de salvación. Entonces, la angustia es diferente a una inquietud. La inquietud probablemente sea una causa, un proyecto, una necesidad o una preocupación. Esa es la inquietud, o sea, tenemos inquietud porque tenemos necesidades, preocupaciones y todo eso. Pero cuando se es nacido de angustia o de la compasión, es algo del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, o sea, ya esa compasión tiene que venir desde el Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle en estos minuticos, vamos a pedirle al Señor que nos dé ese clamor y que nos dé ese avivamiento para compasión, porque la compasión va a ser la que nosotros de verdad no seamos más indiferentes con lo que está pasando, ¿sí? En nuestras familias, en nuestra ciudad. Y la indiferencia es que no estamos haciendo nada productivo. Podemos criticar muchas cosas, ¿cierto? O ver lo que está pasando, o mirar al indigente como nos pasa a nosotros a veces que vamos allí para el restaurante y ve a un muchacho ahí tirado en el piso, al habitante de calle. Y de verdad, como hablamos ahorita, pues, como decía el pastor también, tiene que haber un dolor en nuestro corazón por la gente. ¿Sí? Pero yo digo, bueno, ahí que nosotros, ¿qué podríamos más de la oración? Porque yo digo, ahí sería también prestarle un apoyo, ¿no? Saber a dónde se puede llevar, si hay Principalmente nosotros llevemos el poder de Dios.
¿Qué dijo Pedro cuando estaba el paralítico, el hombre que estaba ahí en la puerta de la Hermosa? Decía, no tengo ni oro ni plata, de lo que tengo te doy. Nosotros tenemos que tener el poder de Dios, que ese es el único que va a transformar las cosas. Porque, miren, yo les digo, nosotros hemos llevado a gente a fundaciones, nosotros hemos hecho cantidad de cosas por personas de la calle, por todas esas personas que estaban allí en el Santa Fe. Nosotros estábamos, el Señor nos permitió estar en un comedor comunitario y conocer muchos casos de homosexualismo, de muchas personas, y el Señor nos dio como esa posibilidad de compartir el Evangelio con muchas personas, pero realmente lo único que puede cambiar las vidas, los corazones, definitivamente es el poder de Dios, es lo único. Entonces vamos a orar, vamos a orar. Bienvenida, si quieres sigue, te sientas un momentico mientras oramos. ¿Cómo estás? Hola. Unos minutitos aquí para terminar. Bueno, amado Padre de la Gloria, Señor poderoso y maravilloso, queremos bendecirte en esta noche, Señor. Queremos darte gracias por esta palabra, Señor, que hemos visto en este día, Señor, y pedirte, Señor maravilloso, que tú traigas ese clamor a nuestros corazones, Señor, que tú traigas, Señor, esa compasión, Señor, en nuestras vidas, que se ha quitado en nuestras vidas toda indiferencia por las situaciones, Señor, o ese acomodamiento a los pecados, ese acomodamiento tal vez a las enfermedades o a las cosas que pasan en nuestras familias. Muchas veces decimos, sí, hay que orar, pero tal vez eso se vuelve como una cuestión como religiosa o como un decir, como algo que siempre se dice. Nosotros queremos pedirte perdón en esta hora, Señor. Perdónanos, Señor, limpia nuestras vidas, Señor, de este pecado, Señor, de ese pecado de egoísmo, Señor, de ese pecado de indiferencia, Señor maravilloso. Queremos pedirte, Señor, queremos poner delante de tu presencia estas cosas que hemos hablado para que tú coloques un clamor, Señor, que tú nos bautices, Señor, en esa compasión, Señor, que nuestros corazones, Señor maravilloso, sean cercanos a tu corazón para escuchar qué es lo que tú quieres, Señor, cuál es la persona a la que tú vas a tocar, Señor, en este día, Padre. Te damos gracias, Señor precioso, te damos gracias, Padre, porque también nos permites tener este momento, Señor. A veces pareciera que fueran coincidencias, Señor, pero queremos poner delante de tu presencia, Señor. ¿Cómo es que es su nombre? Valentina. Vamos a orar por ti, ¿vale? Queremos poner delante de tu presencia a Valentina, Señor, y pedirte, Padre mío, Señor, por su vida, Señor, por su salvación, Señor, maravilloso, porque tú la toques en esta hora, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito, Padre mío, Señor, en cada cosa que se hace, y nosotros te pedimos en esta hora, Dios poderoso, que tú te manifiestes en la vida de ella, que tú te reveles a su vida, Señor, que ella te conozca, que ella te ame, Señor, que ella te busque, Padre. Te damos gracias, Señor precioso, porque tú la traes, Señor, en este día, precioso Dios, y te pedimos que con tu amor, Señor, tú la abraces, la cobijes, Señor, y que tú te reveles a la vida de ella, que por tu misericordia, que por tu benignidad, Señor, tú traigas arrepentimiento a su corazón, Señor, para que ella pueda entender, Señor, las cosas que son agradables a ti y lo que no, Señor, y que ella pueda también, Señor, conocerte, amarte, buscarte y servirte, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, te entregamos este tiempo, Padre mío. Te entregamos, Señor, la salida de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Padre mío, que nosotros podamos estar meditando en esta palabra que vimos el día de hoy, Señor. Que coloques en nuestras vidas, Señor, esa compasión, Señor, y que se ha quitado en nuestras vidas la indiferencia, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros te pedimos también, Señor, que sea atado en esta hora todo lo que se opone, Señor, a tu palabra, a tu conocimiento, todo espíritu de anticristo, todo espíritu de ateísmo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret lo atamos, lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Todos los espíritus de incredulidad y toda opresión y oposición, todo esto lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Te pedimos, poderoso Dios,
que tú obres, Señor, en las vidas de cada uno de nosotros, en nuestros niños, en nuestras familias, Señor, en la congregación, Padre mío, en nuestra ciudad, en nuestro país. Clamamos una vez más a ti por ese avivamiento, Señor, porque traiga, Señor, esa resurrección de muertos, Señor, en Colombia, Padre mío, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que venga, Señor, vida en Colombia, porque escrito está en tu palabra, Señor, que el diablo solamente vino para robar, matar y destruir, pero tú has venido para traer vida y vida en abundancia, Señor. Así te pedimos, Señor, que Colombia sea transformada, Señor, y que tu amor, Señor, nos inunde, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias también, Señor, por toda ofrenda que es traída delante de este altar, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas, que recompenses con abundancia a cada persona, Señor, que trae una ofrenda, Señor, que tú multipliques, Señor, y des con abundancia, Señor, porque tu palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir, Señor. Y también, Señor, te pedimos, poderoso Dios, que tú suplas las necesidades de todo hermano, Señor, que está con necesidad en este tiempo, Señor, que traigas provisión, que abras puertas de trabajo, puertas de contratos, puertas, Señor, maravilloso para negocios, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos también, Señor, que tú lleves a nuestros hermanos, Señor, a cada uno de sus destinos con bien, Señor. Que tu amor, Padre mío, sea inundando sus vidas, Señor, y que tu protección también sea, Señor, maravilloso sobre cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret también atamos todos los espíritus de retaliación y venganza y los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.